Yo nací el 14 de octubre de 1928. ¿Cuántos años tiene? 94, voy a cumplir ahora el día 14. Muy bien. ¿Dónde nació? Aquí, en los Chavillos Ríos, en esta casa, En esta casa. que eran de mis padres, y aquí nací, aquí me he criado y aquí estoy. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Lo primero que recuerda de la infancia y qué edad tenía. Yo lo primero recuerdo fue cuando iba a la escuela, que fui a la escuela con 6 años. Y estuve en la escuela hasta que tuve los 14. ¿Cómo era la escuela? ¿Se lo pasaba bien? ¿El maestro enseñaba a los Sí, niños? sí, me enseñaba mucho. Un maestro que era de Villafranca de Córdoba. Se llamaba don Enrique Yoncano. Muy bien. Y enseñaba mucho. Todavía yo me recuerdo de muchas cosas que aprendí que muchos no las saben hoy. Pues yo le pregunto a algunos de esos que tienen a lo mejor bachiller, le pregunto cuántas capitales tiene España. Y no la saben. Y yo tenía que, a nosotros nos preguntaban los maestros cuántas capitales tiene España. Y había que decir 47 insulares y 3 adyacentes. ¿Cuáles son? Y había que decirlas todas, una por una. Que todavía me acuerdo que te las digo y no me equivoco en ninguna. ¿Y si algún niño no la sabía, le pegaba al maestro? Había a quien le pegaba también, porque el maestro no era como ahora. El maestro tenía un pedazo de palo así, un pedazo de correa así, y el que no palo le arrimaba el estampeo. O si no, hincado de rodillas, castigado en la escuela. ¿A la escuela podían ir todos los niños o solo iban unos pocos o cuando podían? Entonces iba todo el que podía, porque la mayoría, sabes tú, que en los tiempos aquellos tan malos, y muchos chiquillos que había en una casa, a lo mejor había 8 o 10 nenes. Y a lo mejor el chiquillo cuando tenía 6 años estaba ya guardando pavos o cochinos o lo que fuera. Muy bien. ¿Y cuando no estaban en la escuela, qué hacían? ¿Jugaban en la calle o...? Jugar en la calle, pero juegos que hoy no los hay. Pues se jugaba al pillar, al esconder, al salto a la mula, al salto al cerrojo, y había muchos juegos que hoy no existen. Que hoy no es nada más que el móvil. ¿Y salían fuera, iban al río, salían al campo? Sí, sí, había muchos que estaban guardando ganado y iban ahí al vereón, a la vereda de carne, ahí al lado del río. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Recuerda aquellos tiempos? Porque a usted le pilló la guerra. Bien, ¿Cómo eran aquellos tiempos? hay unos tiempos muy malos, muy malos. Yo cuando la guerra pues tenía 7 años. Sí, Y me cogió pues aquí en mi casa. sí. Sus pa... Y lo pasamos muy malamente. Sí. ¿Por qué? Porque aquí en mi casa mi padre marchaba muy bien. Tenía una tienda que muy bien montada, que vendía de todo. Lo mío vendía comestibles, que vendía cosas de ferretería, que cosas de telas y vendía de todo. Y cuando entraron ¿qué te digo? Sí, dígalo, nacionales, rojos, que no lo sé. Los fascistas. Los fascistas, sí, sí, claramente. Sí, pues mi padre, pues, como 5 de mis hermanos se fueron a aquella zona, a la zona republicana, y como no pudieron coger, pues a mi padre le quitaron todo lo que tenía, le saquearon la tienda, se lo saquearon todo y lo iban a fusilar. Lo que tiene es que mi padre se le avisaron y se quitó del medio, y no lo pudieron coger aquel día, porque vinieron a fusilarlo a mi padre y a otro hombre ahí en medio de la plaza. Y viendo que no, pues echaron ya detrás y le echaron una multa de 5.000 pesetas. Decía que por sus actividades políticas, que mi padre no era político. Mi padre era que él creía en la religión de Jesucristo, él no quería nada más que era aquello. Pero vinieron a fusilarlo en la plaza y aquel día no lo pudieron coger porque se quitó del medio. Pero ya le echaron 5.000 pesetas de multa. En aquellos tiempos 5.000 pesetas no había quien las tuviera. Y entonces fue a la parrilla, que había un administrador que era muy amigo de mi padre, y aquel hombre se las prestó. Pero le dijo, dice, a mí me lo puede usted pagar enseguida, que es lo único que tengo para llevar la finca para adelante. Y entonces mi padre, pues a pagar 5.000 pesetas, tuvo que hipotecar 8 fanegas de tierra que tenía y 5 casas. 5.000 pesetas que yo no dineraba en aquellos tiempos.
Y entonces ya mi padre, pues ya, pero mi padre se le quitaron las ganas de todo, se quitó las piernas y lo quitó todo. Y ya la tierra que llevaba arrendada allí en la Estilla, pues eso era lo que llevaba y se acabó. Hasta que ya vinieron mis hermanos, que vinieron los 5, tuvieron suerte que a ninguno le pasó nada en la guerra. Pero que si lo hubieran cogido aquí, pues lo fusilan como fusilaron a muchos. ¿Tomaron represalias con la familia, con la mujer? A mi madre la pelaron. Ahí en la plaza, las pelaban no mi madre, sino muchas mujeres. Y no solamente pelarlas, sino hacerle pasar la vergüenza, que tenían que ir de la plaza a la esquina del supermercado, con un falangista de callos acalados, uno con un mosquetón y el otro con un vergajo, y con la mano levantada diciendo viva España y viva Franco, y ellos riéndose todos allí de las mujeres. ¿Duró mucho el miedo? ¿Muchos años? El miedo dura muchos años, muchos. El miedo eso, porque es que no podías hablar con nadie, estaban hablando dos hombres, lo que era circular. No podían pararse a hablar siquiera. Y ahora muchos pues a la cárcel o le pegaban una paliza. ¿Y odio? Yo no he vivido el odio, no he sentido el odio, pero ¿habría mucho odio? Sí que había odio. Odio, pues claro, pues tú al que le mataron a un familiar pues tenía ese odio de lo que habían hecho con su familia. Y las mujeres que las pelaron, ya ves tú, hacerle pasar esa vergüenza, ellos riéndose allí de aquellas mujeres. No se olvida nunca esto. Eso no se olvida, No. Muy bien. eso dura toda la vida. Bueno, pasaron hambre, ¿verdad? De todas estas fechas. Hambre y mucha miseria, porque hubo mucha hambre. Y ahora mucha miseria, porque como no había medios en ninguna clase, mucha miseria, hubo sarna, hubo piojos, hubo de todo. ¿Qué comían cuando no tenían nada? Porque Hierba, cardanchas, pollo, lo que cogían en el campo. O como había mucha ganadería, había mucho ganado, pues se moría una vaca, allí iban a aprovechar a traerse la carne de la vaca. muy bien. Y entre tanta miseria, cuando llegaba una fiesta, por ejemplo Navidad o Semana Santa, ¿notaban ustedes algo especial? La Navidad que comía unas habichuelas. Era lo único que comía en aquel tiempo. Habichuelas o bacalao y se acabó. Porque otra cosa no podía comprar, si es que no había. No había nada. Es que no es que no había dinero ni había nada que comprar. ¿Y la feria? ¿Había feria? Feria había, pero eso no valía para nada. Toda feriecilla de nada. Que venían unos puestos de turrón y uno vendiendo helado y eso era lo que había en la feria. ¿Y músicos? Músicos pues venían luego después ya, pero eso fue ya después de la guerra, cuando empezaron a venir músicos que venían de Posada o de Écija y otros vinieron algunos años, unos de Fuentes de Andalucía, pero músicos de viento, no lo que hay ahora, aquello era música buena. Muy bien. Y hablando de música, ¿cómo conocía la gente a sus parejas, los hombres a la mujer a los hombres? ¿Cómo se hacían novios? Mira, antes, ahí en la plaza mismo, o aquí en el callejón, un día de feria, un domingo, pues había un paseo por el callejón de una punta a otra, pues en la feria, pues ahí dando vueltas en la plaza. Y tú llegabas a la que te gustaba, pues tú llegabas. Y si te admitía, pues bueno, si no te admitía, pues otra. Muy bien. ¿Cuánto duraba el noviazgo? El noviazgo, según el mío, duró 7 años. Así que, y a los 7 años, pues estuvimos hablando y a los 7 años nos casamos. Muy bien. ¿Qué pasaba con las parejas que no cuajaban? Cuando un novio dejaba a la novia dejaba al novio. ¿Qué pasaba con...? Eso era triste en aquellos tiempos, porque te voy a decir una cosa. Una mujer que estaba hablando con un hombre y se tiraba 2 o 3 años hablando con un hombre y aquel hombre la dejaba, aquella mujer se quedaba que nadie llegaba a ella. Aquello era triste. Que no es como hoy, que veis una mujer
puede tener los novios que haya tenido, que llega cualquiera y se casa con él y se acabó. Pero entonces no. Qué machismo. ¿Cómo vestíais? ¿Teníais varias mudas? No. Vestía, había poca ropa. Tenía la ropa y a lo mejor la feria te la lavaban para que te la pusieran limpia para salir a la feria. Y zapatos a lo mejor unas alpargatas. Sí. ¿Y el día de la boda llevaba algo especial? ¿Cómo era la ropa y cómo se celebraba la boda? Hombre, el día de la boda, pues el que podía, pues se compraba un trajecillo, y el que no, pues las bodas lo que había no era como ahora. Entonces hacían pestiños, que eran en la casa, los hacían los pestiños y eso era lo que había. Y te vies una cosa, iban repartiendo vino o aguardiente, lo que fuera, iban 3 o 4 vasos, y ahí bebía todo el mundo, no había delicadeza para nada. Sino que ahí llegaba uno, bebían y se lo llenaban, llegaba otro y bebía y todos bebían en el mismo vaso. Y a lo mejor le daban un pestiño o lo que fuera y ya está. Y en las bodas, pues los novios pues recibían poco porque había poco dinero y daban lo que se ganaba. A lo mejor se ganaba 2 duros o lo que fuera y eso es lo que le daban. Muy bien. Hábleme del trabajo. ¿A qué edad empezó usted a trabajar y en qué consistía su trabajo? Mi trabajo en el campo. En el campo, unas veces haciendo una cosa, si era en el campo que estaba labrando, pues a lo mejor con un ayunta arando, y si era escardando, pues escardando algodón o lo que fuera, la agricultura, eso era lo que había, y como era todo a mano, y si estaba en una era, pues allí se estaba trillando o aventando o quitando paja, un lagarillón era de madera, y se cogía uno al lado y otro lleno de paja para retirarla y así se iban haciendo todas las cosas. ¿Cuántas horas trabajaban? De horas a horas. Entonces no había horario, no me quedé de horas a horas. ¿Cómo conseguían ese trabajo? ¿Usted iba a buscar a ver si le daban, venían, iban al bar? ¿Cómo conseguían? Ibas al bar, que estaban los manijeros, y si allí buscaban la gente, y allí ibas en busca del manijero, y allí buscabas el trabajo, si tenía trabajo bueno, y si no, pues ibas a otro. ¿Y tenían que invitarlo a ser generoso? Mucho invitarlos en la taberna. ¿Cómo eran los bares? ¿Había muchos bares? ¿Qué se hacía? Entonces los bares no había nada más que vino, porque la cerveza se conocía poco. Aquí había bares y había en aquellos tiempos había 2 bares. Había uno allí en aquella punta del pueblo y otro aquí que le decían de Perra Gorda, y esos 2 bares había. Y había eso, y si tú pedías una tapa te ponían unos hartamutes. Y eso era lo que comían. ¿Y qué pasaba cuando alguien enfermaba, se ponía enfermo? ¿Qué pasaba? Cuando se ponía enfermo, pues te viene una cosa, no había ni dinero ni médicos tampoco. Porque te viene una cosa, aquí hubo quien se puso enfermo y lo llevaron a Córdoba, pero de aquí a Posada en un algarillón. Que es un algarillón de aquellos que había de retirar paja. Y lo ponían y allí lo llevaban a Posada. Y aquí hubo quien llevaron que tenía la apéndice y eso no lo curaban, allí moría. Y el que le entraba pulmonía, pues moría también, no había medios no había medicina, ni dinero, ni médicos, ni nada. Aquí no había médicos, en Puerto Romero había un médico solamente. ¿Y era de pago? Era de pago. Y cuando uno moría, ¿cómo era el entierro? El entierro, pues, lo metían en la caja y en lo alto un burro le ponían una ahogadera y en lo alto el burro lo llevaban a los Puerto Palmera. Y la familia pues tenían que ir a hacer el hoyo para enterrar al muerto. Porque había un cementerio que estaba allí, donde está el cuartel de la Guardia Civil en Puerto Palmera ahora y Correos y esto, allí estaba el cementerio. Que luego hicieron, que eso fue durante la guerra, hicieron el cementerio ese que hay ahora. ¿Y el servicio militar? ¿Usted hizo el servicio militar? No lo hice, me libró mi padre. Me gustaría haberlo hecho, pero no lo hice. Porque es que mis hermanos se casaron todos
Y yo, mi padre tenía ya una edad avanzada y me libró. Y luego murió mi padre en el 50, que me estaba librando. Y luego me siguió librándome mi madre por hijos de viuda. No hice el servicio militar. Muy bien. ¿Había mucha diferencia entre ricos y pobres? ¿Se notaban las clases en el pueblo? Pero mucho. Entonces había que decirle señorito o don, sin tener carrera ni nada. Don fulano, don sotano, y no tenían carrera. Y señorito o señorita a ella. Había una diferencia muy grande. ¿Y en la escuela había diferencia con los niños de los señoritos? Aquí como había tan pocos señoritos, aquí te viene una cosa, yo iba a la escuela, yo era de los primeros de la escuela. Y aquí el hijo de Paco Reyes, que vivía en esa casa de al lado, un hijo de Domingo Ruano, este que tuvo la fábrica de harina, pero eso, como todos jugábamos juntos y nos llevábamos todos igual. Nos echábamos todos bien, había poca diferencia en eso, porque no era gente de mucho dinero. Muy bien. Hábleme de la iglesia. ¿La gente tenía fe? ¿Iba a la iglesia por costumbre, por fe? No, fe no había mucha nunca. Aquí antes venían unos misioneros, que no había cura ni nada, y venían unos misioneros casi todos los años, y iba mucha gente a los misioneros a escucharlos. Y luego después pues ya los curas, pero que no había nunca que no han ido mucha gente a la iglesia nunca. ¿Qué echa de menos de la mejor época que usted cree que pasó en el pueblo? ¿Cuál fue la mejor época y qué es lo que echa de menos de aquella época? Hombre, yo la mejor época fue ya después, cuando ya me casé, y eso fue la mejor época, pero antes de casarme fue una época mala toda. Ya cuando ya me casé fueron variando las cosas un poco, ya había más cosas que comer y ya te cuenta tú que en aquellos tiempos la familia pues tenían que ir a pedir a los cortijos, había cortijos que le daban algo y otros no le daban nada. Y las cinturas pidiendo por ahí, y aquello fue una época muy mala. Y antes de eso, pues dije que mucho peor todavía, porque yo me contaba a mi madre que mi abuelo trabajando ganaba 1,5 reales, de sol a sol. Ya ves tú, 1,5 reales para qué iban a tener. Digo, bueno, pues 1,5 reales, dice, 3 perrillas, una hogaza de pan, una gorda de aceite y unas perrillas y ya se acabó el dinero, y dije, pues luego a pedir. Es que la vida ha sido muy mala, muy mala. Ahora es cuando estamos viviendo bien, se puede decir. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes, vista su experiencia y viendo hacia dónde vamos? ¿Qué mensaje le diría? Hombre, la juventud vive bien, y lo que tiene es que llevar la vida demasiado acelerada. Que ellos se dedican mucho a los botellones, a esto, a lo otro, y no miran, sino que gastan lo que tienen. Y nosotros en aquel tiempo, pues si podías ahorrar 1 real, una peseta, una obra, lo que sea lo ahorraba. Y a la taberna poca gente. A mí me gustaría, en relación a Paquito Reyes, que Paquito Reyes se sabe poco de él. ¿Lo conoces bien? Mi abuela Conchita, la del Lotero Fernández, Sí. estuvo sirviendo con él. Ah, sí, yo la conocí. Claro, y hay mucho y muy bueno hablado de este hombre. Paquito Reyes y Paco Reyes. conmigo mejor hermano. Yo fui a la boda de él cuando que se casó en Écija. Y yo me convidó como si fuera así uno de la familia. Yo con él, ahora porque el otro día lo vi, pero no está el hombre muy bien. Y le dije, ¿me conoces? Dice, ¿tú eres Antonio Miguel Martínez? Yo, pues claro que soy ese. Y ya te digo que conmigo igual que hermano. Donde iba yo. Tenían un cortijo ahí, y ahí íbamos los dos muchas veces. Y cuando tenía novia yo iba con ella, cuando Palmera muchas veces, cuando empezó a hablar con la mujer que tiene. Y del cine,
El cine, cuando llegó aquí, sería algo extraordinario. Hombre, una cosa extraordinaria. Te voy a decir una cosa. Aquí hubo cine antes de la guerra, pero cine mudo. Cine mudo. Era un cine mudo y si te explicaban, te iban explicando, pero mudo. Luego después vino el cine y era que aquí hubo dos cines en este pueblo. Había un cine ahí y otro aquí, ahí que pegado a la carretera. Ahí donde vive a Pepe Luis. Ahí había un cine. Hubo un cine. ¿Y podía ir todo el mundo? Era algo extraordinario, era muy caro. No, podía ir todo el que pagara. Me refiero a... ¿La gente tenía dinero para ir? Hombre, entonces eso valía barato. Sí. Y muchas veces aquí venía a la plaza, venían títeres, como decíamos entonces, No sabía. y aquello era la voluntad. Muchos cuando iban pidiendo, pues estaban el mandado de Dios, porque no tenían nada que echar. ¿Y la radio? ¿Recuerda la radio? ¿Había radios en las casas? A radio, cuando la guerra aquí había 3 radios en todo el pueblo, no había radio ninguna. Y claro, las criaturas, para enterarse de algo de la guerra, pues iban a cada Domingo Ruano, a Paco Reyes, a otra que se llamaba Anita Ruiz, pues ahí era donde iban a escuchar la radio algo. Que aquello no era una cosa del otro mundo. ¿Y la televisión? ¿Cuándo llegó aquí la televisión? La televisión tardó mucho. La televisión el primero que la trajo fue Enrique el Panadero, ahí en esa casa. Y ya ves tú, tuvo que poner una antena y apenas se veía, porque no había repetidoras por aquí cerca. Y luego después ya cuando pusieron repetidoras pues ya se extendió y ya empezaron los televisores que ahí Ricardo en la taberna tenía uno y Ricardo ponía allí por delante, ponía unos banquillos para los chiquillos chicos. Y los chiquillos iban todos allí a ver las películas y las cosas. Y todo el mundo iba allí cuando había una corrida de toros, me cago en las tabernas, que era donde estaban primero los televisores, pues iba todo el mundo a verlas. Muy bien. ¿Qué tradición antigua le viene a la mente ahora, a la memoria, que le gustara? ¿Tipo carnaval o...? Hombre, los carnavales eran muy divertidos aquí. Porque te voy a decir una cosa, aquí salían murgas. Y ahora se celebraba el carnaval, estaba el día de las prendas. Ahora estaba el día de los palmitos, que todo el mundo al campo. A los palmitos y todo el mundo pues se llevaba vino, todo el que podía se llevaba vino y bebían por ahí y lo pasaban estupendamente. Y si iban a un chaparrapa, había un columpio allí para pasearse y lo pasaban bien. ¿Y eso se hacía solo una vez al año o cuando El carnaval una vez al año. No, lo del salir al campo a comer. Ah, salía al campo una vez, nada más que el carnaval era cuando se salía. Porque la Pascua era muy celebrada también, pero la Pascua no se salía al campo. Y las mujeres jugando al corro y a la comba, ahí en la plaza, lo pasaban bien. Y los hombres igual. ¿Recuerda cuántos habitantes tenía el pueblo durante la guerra, por ejemplo, cuando usted tenía...? Mil y pico tenía. En aquellos tiempos tenía mil y pico, pero este era un pueblo que estaba muy adelantado. Aquí había mucho... Estaba esto muy adelantado, el pueblo este en aquellos tiempos. La política y todo esto está adelantado. Sin embargo, no era pueblo, era una aldea. Esto era una aldea y todo el mundo, y luego después, porque nos llevamos todos como si fuéramos familia, casi todos éramos familia, unos por un lado, otros por otro. Luego después, cuando se fueron a Barcelona, que tuve ya del 60 por adelante, pues ya empezaron a venir gente de la Carlota y de otros sitios y ya varió la cosa. Pero antes era como si fuéramos familia todos. Y todos nos llevábamos estupendamente y si había que, algún enfermo se ponía mal y había que pedir para eso, todo el mundo pidiendo y dando lo que podía. El día de la harina, hábleme del día de la harina. La harina, te voy a decir una cosa, a mí, yo eso no lo conocí, pero me contaban a mí, mis padres y eso, que eso empezó, dice que ahí en la plaza ponían un trono, y ponían ahí uno que le decían el rey del cuerno, y ponían un cubo de ceniza con agua, y aquel, pues, agarraba y a todo el que iba llegando le hacía una cruz en la frente. Y le decía un parrafillo, porque era un hombre que me acuerdo todavía de uno que
que fue y le hizo el parafillo y le decía Manuel Arriaza. Y le decía al hombre, viva Dios, viva la gracia, la boca que usted lo digo. Que viva Manuel Arriaza, que se ha comido mi trigo con capullo y pie de plata, que tenía una yunta de vacas y se comió el trigo de aquel hombre. Muy bien. Y se divertía mucho. Y luego empezó ya la ceniza, ya a tirar la ceniza. Que era ceniza lo que tiraba, porque ahora es harina, pero antes era ceniza. Y muchas veces ceniza revuelta con chino y con toque, que muchas veces molestaban a la criatura. Y no podía salir nadie a la calle, el que salía se lo ponía en harina. Bueno, y lo hacían los jóvenes, los niños, todos. Todos los niños y algunos que no eran niños, todos ese día que éramos celebrados. Muy bien. Usted sé que sabe muchas poesías o dichos antiguos. ¿Nos podría recitar alguno, por favor? Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una carta que le escribió un quinto a la novia. Y decía, apreciable y distinguida señorita, ponen oído porque es de refranes todas. Dice, apreciable y distinguida señorita, como el que no llora no mama y el que no se arriesga no pasa la más. Me diré a usted, a pesar que en boca cerrada no entran moscas, y el saber callar le llaman sabio para manifestarle aquello que el buen entendedor con pocas palabras le basta. Perdóname usted por no haberle escrito antes, pero bien sabe que el que madruga Dios la ayuda, y que nunca por mucho madrugar amanece más temprano. Y lo hago ahora porque más vale tarde que nunca. Y también es cierto que uno que coma basta, pero es que se hace. Creo que comprenderá mi manifestación y nunca será tarde si la dicha buena. Si me contesta usted, sería el hombre más feliz de la tierra. Ahora que de usted me da palabras cortas, que no es difícil, la advierto que a caballo regalado no hay que mirar del tiempo. Al burro muerto se va rápido y el gato cargado del agua fría huye. De modo que si llegase que lo dudes, más bien puede presentarme a alguna de sus amigas, porque a falta de pan fuera de pan. Y como nunca fue maraño, por mucho trigo renuncio, el que me encuentra feo recordará que el hombre y el oso, cuanto más feo resulta más hermoso. Y si es grande, más vale que el hombre que no es parte. Y si es delgado, confórmate con poco bueno y no con mucho más. De todo esto agradeceré que no le diga nada a sus padres, porque loco es la oveja que al lobo se confiesa. A sus amigas sí puede decírselo, porque perro a perro nunca se muere. Supongo que no despreciará tu actuación, porque camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Y si me escribes, mis señas son Juanillo pincha uva, el mejor del pelotón. Echa la carta al correo, que ya la recibiré yo. Y a Dios le debo la vida, y alzaste los pantalones. Y si te he visto, no me acuerdo, mientras tanto se despide tu graciosa figura, este tuyo, afectísimo seguro, que besa tus pies. Si los tienes limpios, te lo digo.